Bienvenida, bienvenido a Relanza, el podcast que te conecta con voces expertas en los temas más innovadores en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Soy Mercedes Querol, de la Universidad Internacional de La Rioja y la coordinadora de este espacio. No te lo pierdas. Comienza Relanza. ¿Qué tal, amigos de Relanza? Estamos con un nuevo podcast. Mi nombre es Darío Vanegas, de la Universidad de Edimburgo, y hoy vamos a conversar sobre alfabetización multimodal en el currículo de lenguas. Y para conversar sobre este tema interesantísimo, tenemos a la doctora Noelia Ruiz Madrid, de la Universidad Jaume I. Hola, Noelia. Hola, buenos días. Un gusto y muchas gracias por formar parte de Relanza. Y para que los seguidores de Relanza te conozcan un poco más, decinos 3 cosas que te gustaría que la gente supiera sobre vos. Bueno, pues trabajo en la Universidad Jaume I, pertenezco al grupo de investigación GREI, el cual coordino junto con la doctora Fortanet. Y me encanta trabajar en equipo y una de las líneas de trabajo en nuestro grupo es multimodalidad, sobre todo aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Gracias, Noelia. Y entonces vamos a pasar directamente a las preguntas que tenemos preparadas para vos en relación al tema y tu experiencia, tu experticia. Y quizás primero necesitamos definir qué es la alfabetización multimodal. Entonces, ¿cómo la definirías y por qué crees que es relevante integrarla en la enseñanza de lenguas hoy en día? Bueno, yo creo que si todos pensamos en cómo nos comunicamos con en cualquier contexto y en cualquier situación, y observamos, simplemente nos damos cuenta que no solamente utilizamos las palabras, el sonido, sino que además utilizamos nuestras manos, utilizamos nuestros ojos al fijar la vista, utilizamos la entonación para a veces intentar que nos presten más atención a lo que estamos diciendo o enfatizar aquello que queremos comunicar. Utilizamos también diferentes sonidos, incluso nuestro cuerpo, comunicación corpórea, ¿no? Nos acercamos a la persona, nos retiramos, nos movemos. Por lo tanto, si simplemente observamos cómo nos comunicamos, nos daremos cuenta que para una comunicación efectiva necesitamos más que las palabras. Y de eso se trata, ¿no? La comunicación multimodal y la alfabetización multimodal. Ser consciente de cómo el uso de los diferentes modos semióticos, que son otros recursos que utilizamos para la comunicación, que no solamente son las palabras y los sonidos que, que producimos, contribuyen a que el significado, contribuyen a que nos comuniquemos de una manera efectiva. Por lo tanto, alfabetización multimodal sería esa competencia que nos permite ser competentes, y valga la redundancia, en conocer, saber utilizar de una manera efectiva todos los recursos que están a nuestro alcance para poder comunicarnos. Recursos no solamente lingüísticos, sino paralingüísticos, gestuales o incluso elementos, ¿no? que nos puedan servir. Por ejemplo, si tengo que explicar qué es una botella, pues enseñar la botella simplemente. Pues eso sería alfabetización multimodal, esa formación que necesitamos. Clarísimo, Noelia, porque quizás a veces podemos pensar a la alfabetización multimodal solo cuando hay mediación de tecnología, de digitalización, pero sin embargo, claro, la multimodalidad también está en el mundo físico, esto que decís, la parte gestual, los objetos, etcétera. Y en relación, bueno, a esta clarísima definición, ¿podrías compartirnos algún ejemplo concreto de una actividad o proyecto multimodal que haya funcionado bien en el contexto de enseñanza de lenguas? Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel universitario
Y sí que estamos empezando a trabajar en formación a nivel secundaria, a nivel de educación secundaria. A nivel universitaria sí que hemos introducido la formación en competencia multimodal en cursos de inglés para fines específicos, en cursos de inglés académico. Por ejemplo, en inglés académico nosotros hacemos que nuestros alumnos analicen unos Instagram Reels sobre diseminación científica, y hacemos que ellos produzcan sus propios vídeos cortos. Para ello utilizamos el análisis de una herramienta de Great Mars, que es una herramienta de análisis multimodal en la que los estudiantes no solamente analizan la lengua y cómo se utiliza la lengua, sino cómo se utilizan otros recursos semióticos, cómo contribuyen a la construcción de ese discurso, para poder ser un discurso más convincente, un discurso más atrayente hacia la audiencia. Y eso es una de las prácticas que hacemos. Otra de las prácticas que hacemos es nuestros estudiantes analizan product pitches, ¿no? Los discursos cortos de ventas de productos, y ven qué recursos utiliza el vendedor para poder vender con más eficiencia su producto. No solamente la lengua, sino las imágenes que utiliza, los gestos, la entonación, la música, todo lo que acompaña o que crea el discurso, y hacemos que lo analicen y después hacemos que construyan su propio pitch, su propio discurso corto. Hacemos lo mismo con videocurrículums, por ejemplo, hacemos que los alumnos analicen videocurrículums, que analicen toda la estructura multimodal del videocurrículum, aparte de la lengua, porque no nos tenemos que olvidar, somos profesores de lengua, pero somos conscientes de que la lengua va acompañada de otros muchos recursos que la potencian y que hacen que la comunicación sea mucho más compleja, pero más efectiva. Y después de ese análisis y de esa reflexión conjunta que hacemos, construyen su propio videocurrículum, en el que no solamente prestan atención a qué estructuras lingüísticas necesitan, sino además a qué recursos semióticos pueden utilizar para hacer ese videocurrículum, ese producto, mucho más efectivo. Y tenemos ese tipo de prácticas. ¿Son efectivas? Bueno, sí que nos hemos dado cuenta que los alumnos son mucho más conscientes del potencial y de la importancia de los recursos multimodales después de hacer esta reflexión conjunta con ellos sobre la comunicación multimodal. Y le dan importancia y utilizan elementos que anteriormente no hubiesen incorporado, o hubiesen incorporado de una manera inconsciente y sin darle el peso pragmático y funcional que necesita para poder construir un mensaje eficiente. Maravilloso. Es decir, claro, les permite a los estudiantes ser más conscientes de la gama de herramientas, si se quiere, ¿no es cierto?, como para construir significados. Exacto. También otra práctica que yo hago, implemento con mis alumnos en el máster de secundaria, es muy, muy interesante. Ellos utilizan portfolios digitales. Antes has hablado, ¿no?, que la comunicación multimodal se suele asociar al entorno digital, y sí que es cierto que el entorno digital permite integrar diferentes formatos y diferentes elementos, ¿no?, semióticos, cuando construimos un artefacto digital de comunicación o estamos en una situación de comunicación digital como puede ser la nuestra, ¿no? Podríamos incorporar, tú ahora en el momento de edición puedes incorporar música, puedes incorporar subtítulos, puedes incorporar muchísimos más recursos, ¿no?, que lo que permitiría una comunicación física. Y, por ejemplo, los alumnos, lo que les pido como trabajo final es un portfolio digital en el que pueden incorporar cualquier tipo de evidencia de aprendizaje en cualquier formato. Vídeos, WhatsApp, conversaciones de WhatsApp, Instagram que utilicen, documentos digitales, grabaciones de audio, trabajos que hacen en Google Drive, presentaciones, o sea, todas las evidencias de aprendizaje y trabajos que realizan durante el curso lo
lo introducen o hacen que construyan un constructo de aprendizaje más complejo, que es el portfolio digital, y que responde a una necesidad de incluir la pedagogía multimodal, ¿no? en este tipo de cursos, y les hace más consciente de todo el potencial que tiene no solamente el entorno digital, sino los recursos semióticos que podemos explotar en cualquier entorno comunicativo, digital o no digital, que pueden ser andamiajes para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. No, maravilloso, claro, porque además son todos ejemplos contextualizados en la formación del profesorado. Entonces, bueno, también le da ejemplos y oportunidades a estos futuros docentes a pensar sus propias prácticas cuando vayan a un instituto, por ejemplo. Y entonces, en relación a eso, a esta cuestión, mi siguiente pregunta es, ¿qué cambios considerás necesarios en el currículo actual para que la alfabetización multimodal no sea solo un añadido, sino, como los ejemplos que bien nos has compartido, una parte integral, en el caso de estudiantes, ¿no es cierto?, del aprendizaje lingüístico? Bueno, es una pregunta muy interesante, Compleja y larga, sí. sí, muy relevante, no, y además es cierto, por ejemplo, aquí en el caso del currículum de primaria y secundaria en España, sí que se ha introducido en la última reforma la competencia multimodal como una competencia básica, competencia digital y competencia multimodal. Con lo cual sí que nos está haciendo plantear o plantearnos que hay que, pues que afrontarlo desde un punto de vista transversal y no solamente desde el punto de vista o desde el campo de las lenguas, ¿no? De la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Creo que el uso de géneros discursivos o plantear la enseñanza de cualquier materia desde el punto de vista del género o desde el punto de vista del discurso multimodal va a permitir esa introducción en modo transversal. En cualquier disciplina, el aprendizaje y la enseñanza es multimodal. Por lo tanto, el tener actividades que hagan reflexionar sobre la potencia o sobre la funcionalidad y sobre la importancia que tiene los diferentes recursos semióticos en comunicación física o en comunicación digital o en productos, artefactos físicos o artefactos digitales artefactos que pueden crear o utilizar, tanto utilizar los docentes como crear el alumnado. Reflexionar sobre qué vamos a enseñar y qué elementos multimodales se tiene que hacer en todas las disciplinas. Y para ello creo que hay que abordar la formación del profesorado desde el inicio, desde la perspectiva de la pedagogía multimodal y desde el aprendizaje desde una perspectiva multimodal. Y si lo hacemos desde el inicio y lo hacemos con esta visión más abierta, puede darse esta introducción transversal, interdisciplinar, en todos los estadios, en todos los niveles y en todos los campos que implican la educación primaria y secundaria y, por supuesto, la universitaria. Esto se está haciendo en otros países. Hay currículums como el currículum en Singapur, que ya introduce la competencia multimodal desde primaria, desde secundaria y a nivel transversal, de manera interdisciplinar. Creo que tenemos que aprender, tenemos que ver cómo se está haciendo, tenemos que ver lo efectivo que está siendo y cómo responde realmente a las necesidades actuales de comunicación, actuales y no tan actuales, pero que realmente es ahora cuando estamos dándonos cuenta de la importancia que tienen esos elementos en la enseñanza-aprendizaje, no solo de lenguas, sino de todas las materias.
Entonces lo estamos viendo en investigaciones que estamos haciendo de, por ejemplo, profesores que están impartiendo ingeniería mecánica o están impartiendo economía en inglés y cómo los recursos semióticos les ayudan a transmitir conceptos muy complejos de su campo, cómo les ayuda a explicarlos, cómo los elementos semióticos son el andamiaje que utilizan para poder transmitir cuando las palabras no llegan, cuando la explicación lingüística no es suficiente. Y yo creo que esa es la manera de hacerlo. Es ciertamente, a ver, primero por un lado, esto que decís de ver qué está ocurriendo en aquellos sistemas educativos en otros países donde la alfabetización multimodal ya está inserta, no solo, como bien señalaste, en la enseñanza, en los aprendizajes de lenguas, sino atravesando el currículum, porque de última, claro, las experiencias de aprendizaje, independientemente de la disciplina, van a tener inevitablemente, si se quiere, esa multimodalidad presente. Exacto, va a tener, porque comunicamos de manera multimodal, independientemente de la disciplina que comuniquemos. Por lo tanto, debe de ser algo que tiene que estar presente en todas las disciplinas. Es muy curioso porque, por ejemplo, aquí en España se ha introducido la competencia multimodal como una competencia básica en el currículum, pero sin embargo, cuando miras los libros de texto, miras los materiales que se están creando, no hay actividades que hagan una reflexión metacognitiva sobre el uso de la multimodalidad, ni se utiliza metalenguaje que ayude al alumnado a identificar su grado de desarrollo de competencia multimodal o a identificar incluso el nombre de los diferentes recursos semióticos. Esto es fundamental. Entonces, el metalenguaje, el uso del metalenguaje, la enseñanza del metalenguaje y la reflexión metacognitiva sobre la competencia multimodal y la efectividad que tiene tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje es fundamental. Y son actividades que pueden implementarse en cualquiera de las asignaturas de una manera transversal. Pero no hay materiales, no hay actividades. Porque, en primer lugar, muchos de los docentes todavía no están familiarizados con este término, ni están familiarizados con las estrategias o con prácticas basadas en la pedagogía multimodal. Y esto es fundamental. Si no lo abordamos desde ese primer paso, va a ser muy complejo, muy, muy difícil de desarrollar, tal y como marca el currículum. Pero el currículum lo marca. Está ahí, lo tenemos que abordar. Absolutamente, absolutamente. Bueno, es un tema interesantísimo para seguir conversando, Noelia, pero bueno, debemos en algún momento cerrar el podcast. Ha sido un placer conversar contigo. Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, con nosotros estuvo Noelia Ruiz Madrid conversando sobre alfabetización multimodal en el currículum de lenguas y los invitamos a seguir explorando y escuchando los demás podcasts de esta serie de Relanza. Muchas gracias. Relanza es un proyecto financiado por el Vicerrectorado de Transferencia de la UNIR y desarrollado con la colaboración entre el Grupo de Investigación Prodigy y el Language Curriculum Special Interest Group de la British Association for Applied Linguistics. No olvides visitar nuestra web para aprender más sobre este tema y encontrar ideas para tus clases.